sí. Pues el 11. Bueno, pues vamos a hacer el problema número 11, que nos dice hallar el campo magnético en el punto P de la figura, que es el centro común de los dos arcos de semicircunferencia. Bueno, pues si nosotros creamos aquí un sistema de referencia centrado, de esto sería X y esto. ¿Podrás ponerlo un poquito más grande? Por lo menos para A ver cómo. Y si no, podemos hacer Bueno, pero para que los que están en casa, desde aquí creo que lo ven mejor. Me parece. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues si nos ponemos en un sistema de referencia tal como lo tenemos ahí, XY, bueno, pues el campo en el punto P lo podemos, aplicando superposición, ese campo será la contribución de el campo que produce cada uno de los tramos, ¿vale? Tramos que he llamado tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Por lo tanto, esto sería la suma de el campo que produce cada uno de esos tramos, ¿vale? Ya vimos en un problema anterior que el tramo que produce 1 es igual al que produce 3 y además debe de ser igual a 0, ¿vale? Eso lo demostramos precisamente en el problema 10, ¿vale? Por tanto, esos dos tramos de corriente se nos hace 0, el campo no aporta en el punto P y por lo tanto solamente tendríamos los arcos de circunferencia, ¿no? Por ejemplo, para el campo 2 tendríamos un arco de circunferencia bueno, supuesto que es un arco de circunferencia, ¿vale? El campo B, como sabemos, será mu sub 0, 4pi, la integral de I por diferencial de L sobre el tramo 2, ¿vale? Producto vectorial por R, partido por RQ. Y como siempre, cada uno de los términos, en este caso de la ley de Biot y Savart, cada uno de esos términos lo vamos a ir calculando de forma por separado, luego hacemos su producto vectorial e integramos. Dime. Sí, de la ley de Biot y Savart me dice que este tramo es I diferencial de L. Como estamos en el tramo 2, le he llamado I diferencial de L2, ¿vale? Pero siempre es diferencial de L. De tal manera que si yo cojo, por ejemplo, un diferencial de L, fijaos que la corriente viene en esta dirección, ¿vale? Recordar que esto es el eje X, esto es el eje Y, por lo tanto, el ángulo en coordenadas cilíndricas, el ángulo que me sustenta un elemento diferencial de L, ese ángulo sería el phi, ¿vale? De tal manera que yo tengo aquí diferencial de L y como es a radio constante, ese elemento diferencial de L
sería I por, como es a radio constante y el radio vale R2, pues sería I R2 por el elemento diferencial de phi. Y ahora, cuidado, la corriente I sub 2 va contra la dirección de phi, que phi va desde el eje X, ¿vale?, hacia el eje Y, por lo tanto vamos en dirección menos phi. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el I diferencial de L. Me queda el R. El vector R es el que llamamos vector punto campo menos el vector punto fuente. ¿Dónde queremos calcular el campo? ¿Dónde queremos calcular el campo? En el centro. ¿Dónde hemos colocado nuestro sistema de referencia? En el centro. Luego, ¿cuánto vale el vector punto campo? 0. ¿Vale? Menos el vector punto fuente. ¿Dónde estaba mi elemento de corriente? Aquí. Este es mi elemento de corriente y diferencial de L. Por lo tanto, el punto fuente está colocado ahí. ¿A qué distancia? Pues a una distancia A, no, perdón, es R2, ¿vale? En dirección ρ, ¿vale? De tal manera que el módulo, esto no es más que R sub 2. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos todo. Nos vamos a la expresión del campo, y esto sería mu sub 0, 4pi, la integral de I diferencial de L2, sabemos que es I R sub 2, diferencial de phi por menos phi, ¿vale? Producto vectorial por menos R2 en la dirección ρ y todo partido por el módulo al cubo, o sea, R sub 2 al cubo. Bueno, pues esto sería igual a mu sub 0i, sacando constantes fuera, partido 4pi por R sub 2, ¿vale? Integral entre 0 y como es solamente la mitad de una circunferencia, ¿vale? Pues el ángulo phi solamente puede ir desde 0 hasta pi, no da toda la vuelta, ¿vale? Entonces sería entre 0 y pi de diferencial de phi por, tendríamos menos por menos más. Phi por ρ, eso tiene dirección menos k, ¿vale? Porque nos saltamos, pegamos un salto. Bueno, sabéis esa regla, ¿no? En la que si yo tengo los versores ρ, phi, k, el producto vectorial de este por este, que están juntitos, me da el primero, positivo. Pero si pego un salto, si me voy de, por ejemplo, de phi hacia ρ, entonces me da menos el valor de k. ¿No conocíais esa regla? Bueno, igual, si todo esto son reglas mnemotécnicas, lo importante es que sepamos hacerlo, como queráis, regla de la mano que es derecha o pegando saltitos o como queráis, ¿vale? Entonces, todo el mundo entiende que esto es menos K, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo, no? Entonces, bueno, pues el campo sería mu sub 0 partido por I, 2 R sub 2 menos componente K. ¿Vale? Luego, ese sería el campo de la semicircunferencia primera. Para la segunda, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Exactamente igual. ¿Qué cambia? Cambia algunas cosas, pero muy pocas. Sería B4, sí. Cambia muy poco. Ahora sería I por diferencial de L sub 4, producto vectorial por R, partido por R cubo, ¿vale? ¿Cuánto vale
I diferencial de L4. Venga, ¿quién sería? Venga, ¿quién sería ese elemento de corriente sobre el tramo 4? Y R1, diferencial de phi, y efectivamente, phi positiva, ¿vale? Porque ahora el diferencial de L va en la misma dirección en la que varía phi. Antes iba al contrario. También lo podéis ver con la regla de la mano derecha. Ya digo, ¿qué hubiésemos hecho si el electromagnetismo no existiría si Dios no nos dio la mano derecha? Porque todo se hace con la regla de la mano que derecha. Entonces, fijaos, en la circunferencia de R2, ¿cómo va la corriente? Hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, campo hacia abajo. Por eso nos ha salido menos dirección K. ¿Vale? Como tenemos las espiras están en el plano XY, pues dirección hacia abajo, menos K. Ahora, ¿cómo va la corriente? Ahora va en este sentido. ¿Vale? Campo positivo. Luego tiene que ir en dirección K. ¿Vale? ¿Veis? La corriente, si yo coloco, este sería el plano XY. Si yo coloco en el sentido de la corriente, campo B iría saliente de la pantalla. Mientras que en la de arriba, ¿vale? La corriente viene así, campo B entrante, siempre en dirección K, ¿eh? Pero en este caso entrante a la pantalla. Por tanto, muy bien, ese sería. ¿Y el vector R? Pues el vector R poco cambia, ¿no? Sería 0 menos R1 dirección ρ, ¿vale? De tal manera que R es simplemente R1, ¿no? Bueno, pues el campo B sub 4 sería mu sub 0, 4pi, la integral entre 0 y pi de I, R sub 1, diferencial de phi, producto vectorial por menos R sub 1, dirección ρ, partido por R sub 1 al cubo. Y esto no es más que mu sub 0 I partido por 2pi, o sea, 2 R sub 1, la dirección, pues esto es phi, producto vectorial por ρ, pues sería menos k, pero con el signo menos que tenemos en el numerador, pues sería positivo. Bueno, pues aplicando el principio de superposición, como el campo 1 vale 0, el campo B sub 2, esto es menos mu sub 0i partido 2R2, componente K, campo 3 vale 0, campo 4, pues sacando factor común, esto nos quedaría 1 partido R sub 1 menos 1 partido R sub 2 en la dirección K. ¿Vale? O sea que... Y casi todos los problemas, lo que está implicado Biot y Savart, que son los más difíciles, los más complicadillos, por el tema de los productos vectoriales, de los vectores y tal, todos se hacen igual, ¿vale? O sea que es simplemente pues ir analizando trocito a trocito de la integral, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda en este ejercicio? También se podía haber hecho simplemente, bueno, pues como sabemos cuánto vale el campo en el centro de un aro, que lo hicimos en teoría, pues si tengo la mitad del aro, ¿qué campo tengo? Pues la mitad. ¿Vale? Y el campo de un aro completo es mu sub 0i partido 4pi-r. ¿Vale? Si tengo la mitad, pues mu sub 0i partido 2pi-r, que es exactamente, bueno, 2pi no, sin el pi. Es exactamente lo que nos ha salido, o sea que también se podría haber hecho así. Pero no os recomiendo que lo hagáis así, porque si luego en el examen os pongo, no podéis hacer uso de nada de lo anterior, hay que hacerlo así.
como lo hemos hecho hoy. Entonces, preferible es por lo menos saber hacerlo de esta forma, ¿vale? Porque si os lo pregunto así, pues, si no sabéis y os habéis estudiado de memoria cuánto vale el campo de un anillo, pues esto ya no sabéis hacerlo. Os recomiendo que lo aprendáis. Y ya digo que es todo muy sistemático, es todo igual, ¿vale? Y se va calculando de la misma forma. Bueno, ¿alguna duda que tengáis? ¿Vale? Seguimos. El siguiente problema ya se nos hace un poco más complicado. ¿Vale? Dice, un conductor muy largo que transporta una corriente I se dobla en la forma que muestra la figura. Nos piden determinar el campo magnético en el punto P. De nuevo, si hacemos uso del principio de superposición, el campo total sería la suma de cada uno de los tramos. Yo, por ejemplo, le he llamado a eso tramo 1, a esto tramo 2 y a esto tramo 3. ¿Vale? Entonces, esto sería el campo 1 más el campo 2 más el campo 3. Claramente, el campo 1 y el campo 3 son los mismos, ¿vale? Circula la misma corriente, tenemos la misma longitud de hilo, por lo tanto, deben de ser iguales. Es verdad que la corriente va para abajo, esto va en esta dirección. Cuando esta va para acá, va en esta dirección. En realidad, los dos se están apoyando. ¿Vale? Pues sería el doble. ¿De acuerdo? Entonces, 2 veces B1 más el tramo B2. ¿De acuerdo? Luego, de los 3, pues bueno, tenemos que calcular solamente 2. Vamos a ver, el tramo 1. Nos dicen que es muy largo. Vale. Entonces, uno puede pensar, pues vamos a aplicar la ley de Ampère. Porque si es un hilo infinito, no, mejor no. No, ¿por qué? Porque es un hilo semi-infinito. Fijaos que viene desde infinito, pero muere en el punto, si colocamos el eje de coordenado aquí, muere en el punto menos A. Por lo tanto, el hilo no es infinito, es semi-infinito. ¿Y qué más da infinito de semi-infinito? Pues para la ley de Ampère sí, porque ya se rompe la simetría. Y es por lo que no se puede aplicar la ley de Ampère, ¿vale? Entonces hay que hacerlo pues como lo hemos hecho todo esto, ¿no? Bueno, pues me fijo solamente en el tramo 1, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, este sería el tramo 1, donde por aquí circula una corriente I, y aquí tendría el punto P, ¿vale? Y en vez de considerarlo infinito, lo que voy a hacer es considerarlo finito, ¿vale? Porque luego, cuando tenga la solución, siempre puedo tender uno de los extremos hacia el infinito, ¿vale? Entonces voy a trazar, pues como si fuese finito. Esto es entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B, ¿vale? De tal manera que el campo B esto sería el B1, lo podemos escribir como mu sub 0, 4pi, la integral de I por diferencial de L, ¿vale? Producto vectorial por R, y todo partido por R. De nuevo, hacemos trocito a trocito. El elemento I diferencial de L. Bueno, pues me cojo un elemento
un elemento de longitud, ¿vale? Un elemento de longitud diferencial de z, ¿vale? De tal forma que y diferencial de L, esto será y diferencial de z, ¿y en qué dirección? ¿Quién sería la dirección del elemento de corriente? K menos K, la corriente va para abajo, ¿vale? Luego sería componente menos K, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos una parte de la integral. El elemento R, ¿vale? El elemento R, de nuevo, vector punto campo menos el vector punto fuente. ¿Quién sería el vector punto campo? De nuevo, 0, porque hemos puesto nuestro sistema de referencia, lo hemos colocado en el punto P, ¿vale? Luego esto sería... Siempre lo vamos a coger el sistema en el punto P. No tiene por qué. No tiene por qué. O sea, a lo mejor... ¿Cómo? Depende de la situación, ¿vale? Depende de la situación. O sea, muchas veces, o sea, otras veces es bueno, pues en vez de colocarlo en el punto P, colocarlo sobre el hilo, ¿eh? Y desplazándonos hacia el punto P. Depende de la situación, ¿vale? O sea, que no siempre, no se puede generalizar. Eso depende del problema, así lo coges o lo pones en un sitio. Lo que sí es verdad es que tienes libertad para hacerlo, ¿vale? O sea, tú puedes colocar el sistema coordenado donde te dé la gana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Supongo que haces así porque no siempre, o sea, si lo pones en cualquier dirección o así al tuntún, pues a lo mejor complicas el problema, ¿vale? Tienes libertad para hacerlo, pero siempre pensando la forma que sea más sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, pues el punto campo, 0, menos el punto fuente. ¿Quién sería nuestro punto fuente? Nuestro vector punto fuente. Pues obviamente este vector que tengo aquí, ¿vale? Y ese vector, ¿a qué es igual? Yo puedo descomponer este vector en dos. Uno que viene para acá y otro que viene para acá, ¿no? De tal forma que R' será la suma de este vector y este vector, pues no es más que A, ¿vale? Fijaos, esta es la distancia A, pues esto sería menos A componente ρ más el otro vector, que sería, esto sería menos A componente ρ más la otra dirección que sería Z componente K, ¿vale? De tal forma que el vector R... ¿Cómo? Porque va... porque esta dirección, o sea, si este es el eje Z, ¿vale? Como lo hemos puesto en coordenadas cartesianas, el eje que es perpendicular al eje Z siempre es ρ, ¿vale? Siempre. O sea, en coordenadas cilíndricas, el vector ρ sería el vector radial, pero el vector radial es el que va desde el eje Z siempre perpendicular hacia acá, ¿vale? Luego este sería, este sería, este sería. Mientras que en coordenadas cilíndricas el vector R puede moverse, ¿vale? En cilíndricas no se mueve. Bueno, se mueve así, pero no en vertical. Sin embargo, en esférica sí, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería A componente ρ menos Z componente K. Bueno, pues ya tenemos todo para calcular el campo B1. Mu sub 0 partido 4pi, la integral.
La integral, como estamos integrando sobre diferencial de z, pues será entre los puntos A y B. De y diferencial de L, pues hemos dicho que es y, diferencial de z, componente K, menos K, producto vectorial, por A por ρ, menos z componente K. Y todo partido por el módulo al cubo. Esto es a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos esta integral, una de ellas se nos hace 0 porque el producto vectorial de k por k sería igual a 0. Lo único que nos queda sería mu sub 0 4pi, la integral entre a y b de y diferencial de z por a, k vectorial por ρ, k vectorial por ρ sería menos phi, pero bueno, menos k vectorial por ρ sería menos phi. Y todo partido por a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. De tal manera que esto es igual a menos mu sub 0 y por a partido 4pi integral entre a y b de diferencial de z partido por a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Vale? Y todo ello componente phi. Bueno, tal cual tenemos esa integral, ¿qué tendríamos que hacer? El punto A mayúscula lo haríamos tender hacia menos A, que es en realidad donde yo tengo este extremo. Y el punto B lo haríamos tender hacia infinito. Esa integral no es muy sencilla, ¿vale? Cuando tenemos un límite finito y el otro infinito. Sin embargo, si hacemos un cambio de variable, esa integral se hace tremendamente sencilla y los límites pasan a ser finitos, ¿vale? Fijaos, vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a ver, es que he puesto aquí este vector, cuánto tenía que ser en el otro sitio. Voy a escribirlo en verde y así ya. Aquí tendríamos este punto, aquí tendríamos este punto y aquí este. De tal manera que esto sería un ángulo alfa sub 2, esto sería un ángulo alfa sub 1, esto sería un ángulo alfa. O bien, si queréis, podemos trabajar con ese ángulo teta. Este sería el teta sub 2 y esto sería el teta sub 1. Fijaos, si cambiamos la variable de z al ángulo teta, ¿vale? Los límites serían muy fáciles. Fijaos, teta sub 1. Si esto es A y esto es A, ¿cuánto vale el ángulo teta sub 1? 45 grados. Perfecto. Un número finito. Bueno, también lo teníamos antes. Pero bueno. Si ahora B, yo lo hago tender hacia infinito, ¿hacia dónde tiende teta sub 1? Yo tengo, claro, si yo esto lo voy subiendo hacia infinito, el ángulo teta sub 1 tiende hacia 90. Y ya me he quitado el infinito. ¿Vale? Ya simplemente lo sustituyo por ese ángulo de 90 grados. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos la conversión de variables, el cambio de variables. Fijaos, la componente z, si yo me fijo en el ángulo θ, la tangente del ángulo θ, ¿quién sería? Esta distancia, el seno, que es z, partido por el coseno, que el coseno vale a. De tal forma que z, esto sería a tangente del ángulo θ. O lo que es igual, a seno del ángulo θ partido coseno del ángulo θ.
Yo no tengo z, tengo diferencial de z. Pues diferencio. Diferencial de z respecto a la variable θ sería a que multiplica derivada del seno, coseno, por el denominador sin derivar, coseno, pues coseno cuadrado, menos derivada del denominador, derivada del coseno, menos el seno. Por lo tanto, más seno por el numerador sin derivar, seno cuadrado de θ. Y todo partido por el denominador al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestro numerador? 1. Luego esto sería a partido coseno cuadrado de el ángulo θ y todo por diferencial de z. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo convertido el diferencial de z en un diferencial de θ. ¿Qué me queda? El denominador. El denominador es esto. ¿Vale? Por tanto, a cuadrado más z cuadrado. Yo tengo que z vale a seno de θ partido por coseno. Pues al cuadrado sería a cuadrado seno cuadrado de θ partido coseno cuadrado de θ. Y todo ello elevado a 3 medios. Si saco factor común a al cuadrado, ¿qué me quedaría? Pues a cubo. ¿Vale? Que multiplica a, si hago el cociente, el producto, la suma esta de cocientes mixtos, pues esto sería coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ partido por coseno cuadrado de θ y todo elevado a 3 medios. De tal forma que esto es igual a 1 partido coseno cuadrado de θ elevado a 3 medios, que es igual a cubo partido coseno cubo del ángulo θ. ¿Lo veis? Y ahora ya todo es muy fácil, porque el campo B, que es mu sub 0 partido 4pi, integral de, bueno, mu sub 0 i por a, ¿vale? Y con un menos. Integral de diferencial de z, ¿vale? Pues hemos visto que diferencial de z, esto es a coseno cuadrado del ángulo θ por diferencial de θ. Y el denominador hemos visto que es a cubo coseno cubo del ángulo θ. ¿Y evaluado entre quién? Entre θ 1 y θ 2. De aquí, pues tengo una y una. Esos son a cuadrado, que se me va con 2 del denominador. Sería menos mu sub 0 i partido 4pi por a. Ahora tengo coseno cuadrado, se me va con 2 de abajo. Y esto me quedaría coseno de θ diferencial de θ. ¿Vale? ¿Cuánto vale la integral del coseno? ¿Cómo? Seno. ¿Seno o menos seno? Menos seno, ¿no? Porque la derivada del seno es coseno. Si estáis pegando el coseno, es el seno. Si la derivada del coseno es menos seno. Entonces, si tuviera seno, la integral sería menos coseno. Le podría coseno e integrando hasta tener el seno. Ahora mismo tengo un flash y no me acuerdo. No me acuerdo. Seno. Seno. Lo dejamos. Entonces, esto sería seno de θ sub 2 menos seno de θ sub 1. ¿Vale? Fijaos cómo con este cambio de variables, pues la verdad que todo ha sido bastante más sencillo. ¿Vale? Y fijaos los límites. Ya hemos dicho que θ sub 2 es el del punto B. Cuando el punto B tiende hacia infinito, o sea, si B tiende hacia infinito,
Pues entonces teta sub 2 tiende hacia pi medio. ¿Vale? Y si A tiende hacia menos A, ¿hacia dónde tiende teta sub 1? Ahora sí me acuerdo de este signo. A ver. No, es una broma. Cuidado, ahora teta... 25. ¿Qué? Menos pi cuarto. Menos pi cuartos. ¿Vale? Porque está abajo. ¿Vale? 20. Entonces, pues, eso te decía que ahora el signo menos sigue. Luego esto sería teta sub 1 es de menos pi cuartos. ¿Vale? De tal manera que el campo B, esto sería menos mu sub 0 i partido 4 pi por A, seno de pi medio vale 1, menos, con este menos sería más, pues pi seno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido por 2, ¿no? ¿Vale? Y todo ello en componente phi que se nos ha olvidado desde el principio. ¿Vale? Luego ya tenemos el campo del elemento 1. De igual manera, hacemos el campo del elemento 2, porque ahora, fijaos que ahora el elemento que tengo, este sería el punto P, y este es mi hilo. ¿Vale? Ahora aquí va desde menos A hasta A. El campo sería el mismo. Del seno de teta sub 2 menos el teta sub 1. ¿Vale? Donde ahora teta sub 2 vale 45 y teta sub 1 vale menos 45. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería menos mu sub 0 i partido 4pi por A, seno de teta sub 2, esto sería el seno de 45 más seno de 45. Menos mu sub 0 i partido 4pi por A, 2 por raíz de 2 partido por 2. ¿Vale? Esto componente phi, menos mu sub 0 i partido 4pi por A, raíz de 2. ¿Vale? Y ya simplemente sumamos los campos, ¿vale? El campo B1 lo multiplicamos por 2, ¿vale? Ya simplemente sería B igual a 2B1 más B1. Claro, porque los ángulos, ¿vale? Siguen estando opuestos, siguen estando en direcciones contrarias, ¿vale? Esto sería el equivalente al teta sub 1, ¿vale? O al teta sub 2, como quieras llamarlo, y el equivalente al teta sub 1. Siguen estando en direcciones opuestas. ¿Vale? Aquí. Y bueno, pues aquí, bueno, quizás la dificultad, pues un poco la integral, ¿no? Y darse cuenta del cambio de variable. Pero es muy común el hacerlo con los hilos que no presenten simetría, ¿vale? Entonces, este desarrollo es bastante útil para hilos que no presentan simetría. Perdón. ¿Vale? Entonces, un hilo que presenta simetría, ley de Ampère, que es mucho más fácil. Me cojo un camino cerrado, ¿vale? Y aplico que la circulación de B es igual a la corriente que atraviesa ese camino cerrado. Mucho más fácil. Cuando no hay simetría, pues esta es una forma, ¿vale? Es una forma de calcular ese campo. Cuando son puntos, cuando son dos puntos finitos, pues perfectamente podríamos haber hecho la integral, no hay problema. El problema está cuando uno de los puntos se nos va hacia infinito, ¿vale? Es un hilo semi-infinito. Entonces ya sí tendríamos que hacer esto. Dime. No entiendo por qué es menos K. O sea, cuando es indiferencial de L. ¿Aquí? Sí. Porque la corriente va hacia abajo. Claro, si va hacia abajo. El campo.
¿Cómo? No, estamos hablando del hilo el elemento de corriente. Todavía no es el campo. Al campo tendrás que multiplicarlo vectorialmente por otra cantidad. Solamente hablamos del hilo de corriente. Y tengo que el diferencial de Z, ¿vale? Está colocado arriba, pero la corriente va para abajo. Luego tiene dirección menos K, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda más? Pues continuamos. Y sigue siendo el versor en el campo 2 y en el... Claro, porque tú tienes, lo que pasa que sigue siendo perpendicular, sigue siendo perpendicular a ese campo, o sea, al plano. Y entonces, cualquier hecho perpendicular al plano es componente phi, ¿vale? Lo oriente así o lo oriente así, siempre va en componente phi. ¿Y por dónde nos hemos quedado? El 12, el 13. El 13 dice, por un conductor rectilíneo largo. En este caso, fijaos que es rectilíneo largo, por lo tanto, podemos hacer uso de la ley de Ampère, hay simetría. Fíjate que escribas donde escribas la espira, el rectángulo, siempre va a ser el mismo. O sea, imagínate que esta es tu espira y esto es el hilo, ¿vale? El campo va a ser exactamente igual. El que atraviesa la espira, aquí que aquí, que aquí. ¿Por qué? Pues porque el hilo es infinito. Y hay simetría, por lo tanto, todo esto siempre me va a dar el mismo campo. Todo el campo va a entrar así, así. ¿Vale? Esté donde esté la espira. Que es una ventaja. Bueno, dice... Pues nada, vamos a llamar IS1 a esa corriente y a esta corriente la voy a llamar IS2. ¿Vale? Y a esto, para no trabajar con números, ¿vale? A esta distancia la voy a llamar D, a esta distancia la voy a llamar A y a esta distancia B. ¿Vale? Luego ya sustituimos si queréis. Dice, según se muestra la figura, una bobina rectangular con dos de sus lados paralelos al hilo tiene lados de 5 y 10 centímetros, estando su lado más próximo a una distancia 2 centímetros del conductor. La bobina transporta una corriente de 5 amperios. Nos piden calcular la fuerza debida a la corriente del conductor que actúa sobre cada elemento de la bobina rectangular. Bueno, pues la fuerza será, la fuerza neta o la fuerza total será la suma de la fuerza que hace el hilo sobre cada uno de los tramos, ¿vale? Sobre cada uno de los elementos de la espira. Por lo tanto, pues vamos a llamar, si os parece bien, este tramo 1, esto tramo 2, tramo 3 y tramo 4. ¿Vale? Bueno. Da igual de A y B. ¿Cómo? Si no me llamaba 1, 2, 3, 4, A y B, da igual. Bueno, A y B son las distancias, ¿vale? Pero como tenemos que integrar, tenemos que calcular la fuerza que se ejerce en cada tramo con el hilo, ¿vale? Pues habrá que denotarla de alguna manera, ¿no? Pero A y B son simplemente las distancias, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo B. Tenemos que hay simetría, ¿vale? Hay simetría, por lo tanto podemos aplicar la ley de Ampère y la ley de Ampère que me dice que el campo B, esto será igual a mu sub 0 por la corriente que la atraviesa partido 2pi por ρ componente phi. Bien, eso está bien, pero la espira la tenemos rectangular. Luego sería casi mejor hacer uso de coordenadas cartesianas, ¿vale? ¿En cuál?
En el 12, bueno, Porque entiendo que luego de cada cambio de variable y todo eso que venía mejor. claro, Pero cuando termina el número se da cuenta. ya. Y viendo así de una forma tan recta. Pero lo podías haber hecho perfectamente también en coordenadas cartesianas, ¿eh? No hay ningún problema. Lo podías haber hecho en coordenadas cartesianas. La resolución del ejercicio sería igual. Claro. Bueno, con la conversión adecuada, ¿vale? Porque ahora en este ejercicio vamos a hacer esa conversión, ¿vale? Entonces puede cambiar por el tema de que los versores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este versor phi, esto vale es menos seno coseno, ¿no? A ver, este versor i es menos seno de phi, perdón, sí, phi menos seno de phi componente i más coseno de phi componente j, ¿vale? Entonces el phi te aparece en términos de i j, que algo te cambia, que en realidad es lo mismo, ¿vale? Porque uno te lleva al otro, no sé cómo explicarte, ¿no? Es la misma cantidad, pero vista desde dos perspectivas, ¿vale? Que parece que pueden ser distintas, pero no lo son porque es la misma cantidad. Pasa el problema entero y solo cuando tenga el resultado final lo pasa ahí. Bueno, o no tienes por qué pasarlo, o sea, hazlo directamente en el sistema coordenado que tú quieras, ¿vale? Aquí, bueno, pues me ha parecido que el campo B en coordenada cilíndrica es muy fácil, ¿vale? Porque casi lo hemos puesto porque hemos aplicado la ley de Ampère, ¿vale? Y en ese caso la circulación es mucho más fácil hacerlo en coordenadas cartesianas, cilíndricas que no en cartesianas. Una vez que tengo el resultado, pues también es muy fácil calcularlo en componentes cartesianas, como vamos a ver ahora, ¿vale? Fijaos, ρ, ¿quién es? Pues por definición, x cuadrado más y cuadrado. De tal manera que el campo B del hilo, esto es mu sub 0 y sub 1, partido 2pi raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Con la componente phi versor, pues menos seno de phi, componente i, más coseno de phi, componente j. ¿Vale? Fijaos, ¿dónde me interesa calcular el campo? ¿Dónde me interesa? Si yo supongo que tengo un sistema coordenado de esta forma, ¿vale? Todos los puntos todos los puntos que me interesan del campo, todos están en el plano IZ, ¿no? Todos los puntos, de hecho, el plano de la pantalla sería el plano IZ. El eje X iría para acá, ¿vale? Entonces, como todos los puntos del campo me interesa que estén en el plano IZ, que es justo donde yo tengo la espira, ¿qué ocurre? ¿Qué valor toma X en todos los puntos del plano? 0. Luego, para el plano IZ, X vale 0. ¿Cuánto vale phi en ese plano? ¿Cuánto vale el ángulo phi? Recordar la definición del ángulo phi. El ángulo que va desde el eje X, 90 grados, ¿vale? Muy bien. Por tanto, el campo B que me interesa para este problema es tan sencillo como aquí tendríamos menos seno. 90 es el ángulo entre I y Z. Claro, fíjate, este es el ángulo phi, el que forma el ángulo entre X y cualquier punto. Como todos los puntos están sobre el eje Y, pues entre el eje X y el eje Y hay 90 grados, que es el ángulo phi, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos seno menos seno de 90, pues esto sería menos I,
más coseno de 90 sería 0. Por tanto, el campo sería menos mu sub 0i partido 2pi por i en la dirección del eje y. Y poner menos versor y. Sí, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. Versor i, Y a la derecha. que es sustituyendo seno de 90, eso vale 1, por lo tanto menos 1, por el versor i. Más coseno de 90, pues coseno de 90 es 0. La ponen más 0. O más 0j, sí. Bueno. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer también mirando el dibujo y ya está, sin hacer todos los cambios matemáticos. O sea, Perfectamente. Perfectamente. ¿Vale? Perfectamente. Lo puedes, por eso te he ido diciendo la posición de todo el campo, te he ido diciendo, pero bueno, al final tenemos que encontrar la expresión, pues la expresión la tenemos. Calculamos la primera fuerza, ¿vale? Y hacemos el descansillo, ¿de acuerdo? Porque luego ya las otras fuerzas son todas muy parecidas. Bueno, pues la primera fuerza. Recordar que la fuerza venía dado a través de el elemento de corriente, ahora sobre la espira, que sería I sub 2, diferencial de L sub 1, y esto producto vectorial por el campo al que está sometido. Venga, integral de I sub 2. Un elemento diferencial de L sub 1. Estamos en el primer tramo, ¿vale? Por lo tanto, el sistema de referencia sería este y el elemento, este sería nuestro tramo, ¿vale? Pues un elemento diferencial de L sub 2 no es más que un diferencial de I, ¿vale? Como tiene que ser vector, la corriente va así, pues I sub 2 por J. Luego esto sería I2 por diferencial de L sub 1 sería diferencial de I, dirección J. Producto vectorial por el B, que hemos calculado, que es mu sub 0i, 2pi por i, componente i. ¿Y entre qué límites? Pues entre este punto y este punto. Esto es entre D y D más A. Bueno, pues esto sería igual a I sub 2, mu sub 0i sub 1, partido por 2pi. Aquí tengo J producto vectorial por I, pero eso es menos K. Con este menos sería K. Luego esto sería la integral entre D y D más A de diferencial de I partido por I, dirección K. Y esto, si hacemos la integral, pues esto sería mu sub 0 I sub 1 por I sub 2, 2pi, logaritmo neperiano de D más A partido por D. Y todo componente K. ¿Vale? Bueno, pues sustituyendo valores, 4pi por 10 elevado a menos 7 por I sub 1, que son 20, I sub 2, 5, partido 2pi, logaritmo. ¿Cómo? Este menos. Sí, pero J por I, ¿cuánto vale? Menos K. Luego menos por menos más, y por eso nos quedamos solo con K. D más A, pues serían 0,07 partido 0,02, componente K. Y, bueno, pues esto da 25,055 micronewtons en la dirección K. ¿Vale? Bueno, hacemos un descansillo y seguimos con el siguiente tramo. Bueno, claramente, como no ha salido dirección K, pues esa fuerza va hacia arriba. Entonces, el tramo opuesto hacia abajo. ¿Vale? Pues depende, si son, entonces se anula también el del tramo 3 y 4, digo 2 y 4.
que son también opuestos. Hombre, si son dos las dos. No, por lo que la distancia es diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero los otros dos sí, ¿vale? Efectivamente. Por eso, al principio del problema, os he dicho, da igual que esté aquí o que esté aquí, porque sobre estos dos tramos no puede haber diferencia, ¿vale? No puede haber. Entonces, esa diferencia, si la hubiera, si fuesen distintas, ¿qué ocurre? Que aquí sería mayor que aquí, porque F3 tiraría hacia arriba, ¿vale? Y entonces sería distinto a un tramo que hay aquí, donde la F1 es mayor. Como eso hemos visto que no puede ser, porque tiene que ser igual en todo, las dos fuerzas se tienen que compensar. Eso, así pensando, eso luego hay que hacer cuentas, ¿vale? Pues venga, hacemos un descansillo. Profesor, ¿puedes poner un momento la parte final del ejercicio, por favor? Sí, claro, perdona. Cualquier cosa que necesitéis me lo decís, ¿vale? Y yo muchas veces pues voy yo a mi bola, ¿vale? Pues si hay algo que voy muy rápido o lo que sea, me lo decís. ¿Cómo preguntas de práctica? Bien. Es que tengo dudas de la práctica 4. Bueno, el valor de un sub cero es este que estamos viendo, ¿no? Un sub cero no cambia. Es que no hay otro. No cambia. No. El O sea, como vacío a nada veces- más que es vacío. Ya, pero como a veces las notaciones son... Llegamos con la misma letra, cosas distintas. No. Aquí es mucho cero, la rentabilidad. Y cuando... Solamente una vez cambiamos por mu, que lo puse como el momento magnético, me di cuenta, digo, no, M, y lo cambié hacia M, pero el resto... Cuando cogemos que D igual A es el radio interno o el externo de la espira, No, es radio medio. Radio medio. la sumo las dos y lo divido. No. Simplemente tomáis... Claro, ¿cuál es el interno o el externo? Ah, vale, que doy el intermedio. El El interno. medio. Lo sumas y lo divides por 2. Va. ¿Vale? Eso lo Sí, divido. siempre es un radio medio. Cuando hay espiras que tienen así un volumen tal, se da el mayor menos el menor y se hace el medio. Vale. Y Aquí tener cuidado, ¿eh? Hay que leer bien. De acuerdo con la ley de Biot-Savart, el campo magnético creado por las dos espiras en su eje es esto. ¿Y cuántas espiras tenemos realmente? hombre, tenéis que espiras de... Hay que calcularlas, ¿no? No, El número de espiras. no. Lo que tiene son dos bobinas, ¿no? ¿Dónde está? 50... No, 500. Bueno, 500 teóricas, Luego, ¿no? a esto hay que multiplicarlo. Sí, es que estamos hablando de una expresión teórica. A esto habrá que multiplicarlo por 500. ¿eh? Y luego me decís, es que no se parece mucho. Claro, como 500 veces menor. ¿Vale? O mayor. Es que para calcular el número de espiras efectivo, Sí. ¿no? Que A con esta partir fórmula, de la constante K, claro. ¿y qué intensidad? Bueno, la podemos quitar con... Pero vamos a ver. ¿No has hecho una regresión entre el campo B y la I? O sea, te da la pendiente ¿Y esa pendiente a qué es igual? acá. A K. Y por otra parte, K no es igual Sí, pero digo que... a 8n mu sub 0, 5 raíz de 5a, si la I, porque la I está fuera, pues a partir de ahí se calcula. No se ve la... Ya, en este punto que pone comparar los valores obtenidos. No, sobre Aquí, cuestiones, no, sobre digo- cuestiones no respondo, Pero- porque no tiene mucho sentido que me lo Bien. preguntéis. Ya, pero que aquí que cuenta, ¿sabes? Porque este- Compare los valores obtenidos experimentalmente con los valores teóricos. Pues, los del campo, dice. claro, no, tú no has hecho campo teórico, campo experimental. Sí, bueno, en esta tabla solo pide el experimental. Y luego aquí de golpe pone comparar los valores obtenidos experimentalmente con los valores teóricos. No, pero si eso lo mismo si lo tenés. Sí, pero eso vale igual. Entonces, en esta gráfica... No hay ningún apartado. Esto está dentro de todo este. Aquí tú tienes
un campo sobre I, Sí. ¿vale? Que también lo puedes calcular, su aspecto teórico, ¿vale? Aquí. Aquí, como estamos calculando en el centro, Sí. pues ve, respecto a I, vale todo esto. Haz las cuentas teóricas, ¿vale? Y las comparas con lo que te ha salido en el laboratorio. Con cada I comparo cada Claro, campo que me ha salido. calcula. Y eso es lo que yo tengo que poner. Claro, entonces, para esta I, te ha salido este campo, ¿no? Sí. Pues, si tú haces la cuenta aquí, para esta I, ¿Qué campo me sale? ¿qué campo te sale? Pues imagínate que te sale 0,37. Vale, vale. Y ahora compara. Y eso hay que hacerlo con todas estas. Es que como solo hay 4, con las 8 Bueno, medidas. pero no tienes que comparar todas. Puedes hacer un resumen y decir, bueno, pues el campo varía en un tanto por ciento que va entre tanto y tanto, ¿vale? O sea, vemos que es bastante parecido, pero hay diferencias. ¿Esas diferencias a qué pueden ser debidas? Vale. Que no hace falta comparar todas. No. ¿Vale? Vale. Entonces, lo de los errores, ¿qué dicen que hay que usar los errores en la gráfica y eso? Vamos a ver, lo mismo que hicisteis en mecánica. ¿Vale? A la hora de poner la pendiente ponemos más o menos el error. Claro, si Excel te da el error de la pendiente, que calculas, pues lo pones. Claro, por ejemplo, ¿Vale? esta pendiente de esta me sale 4,12, más o menos, y el error es 0,03. Lo pones, Eso es lo que pongo. claro. Los errores instrumentales, el menor valor, ¿qué te da? O sea, si el aparato te mide, por ejemplo, el teslámetro, te mide 0,001, o sea, 0,00 lo que sea, pues el error sería más o menos 0,001. Es lo mínimo que puede medir. Claro, pero el error de los instrumentos no, yo no lo apunté. Y que aquí no Pero si te lo estoy diciendo, Sí, pero bueno, ese es del teslámetro, pero luego hay más. de todo. Si tú tienes un voltaje, Ah, claro, que como me da 3 cifras. tú tienes un voltaje que es 3,458. ¿Qué error se le pone? 0,0. Más o menos 0,001. ¿Vale? Claro, pero esos errores aquí no hay que mostrarlos, ¿no? Solo habría que ponerlo, por ejemplo, aquí en la pendiente. Claro que tienes que ponerlo. Aquí también tengo Todos los errores que tú, que tú has medido, va con un error. Entonces, por ejemplo, estos son 0,36 militeldas, ¿no? Sí, militar. Lo que pasa que tenía 3 cifras el aparato. Luego, más o menos 0,01. Cero, Militar. sería otro 0, ¿no? Ahí falta que otro 0. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Vale, eso hay que ponerlo en todas las medidas. Y en todos los valores experimentales. Eso se difiere un valor experimental de uno teórico precisamente en que uno comete error y el otro no. El teórico no puede cometer error. Vale. ¿Vale? Y luego aquí, para hacer en esto, ¿En qué? para calcular tiempo teórico, cuando D es igual a, usamos Esta expresión. Esta es cuando D igual a. Claro, que es la variación en Z. Entonces, en unos carretes de ejemplo que varían con Z sería esta. Y cuando D es 0,6. Entonces tenemos esta multiplicada por N. Claro, porque esta es la N, si esta fue. Bueno, claro, porque es teórico y los teóricos son con 500, no es con la. Efectivamente, esos son las efectivas. Claro, es que aquí la N sí la pone y ahí no la pone. Porque te lo he dicho, porque para 2 espiras el campo es esto. Si tenemos 500 espiras, pues tendremos 500 veces eso. ¿Vale? Por eso digo que tenéis que leer ese apartado. Vamos, leer bien eso, porque si no, se olvida poner el N, 500 Y a la hora de pegar la gráfica que hemos hecho con Excel, también ponemos la regresión, la gráfica y la regresión para que vea el error. Pues solo Pues compone sí, el error es este. Hombre, si me pones la recta de regresión, pues mejor. ¿Vale? O sea que, aunque sea a mano, tú quieras. Aunque ese te la pone al lado, ¿no?
Sí, En la misma gráfica, claro, pues, digo que tal cual te al poner la sale, regresión te salen un puñado de cosas, solo que a ti lo que te interesa es el valor de la pendiente pues y el lo error de pone, la pendiente. efectivamente. Digo que solo con eso, ¿no? Todo lo demás es... Sí, efectivamente, sabiendo que es una regresión lineal, Sí, ¿vale? sí. Venga, seguimos. Profesor, Sí, dime. ¿del potencial vector y dipolo magnético vamos a hacer ejercicio o lo vamos a comentar solo? Pues creo que ahora tenemos un ejercicio del potencial vector, que es Vale, el gracias. ejercicio 15. El ejercicio 15 es del potencial vector. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Continuamos. Luego, ese sería el tramo 1. Nos vamos al tramo 2. Para el tramo 2, fijaos, tenemos aquí nuestro sistema coordenado y ahora el tramo 2 está aquí. ¿A qué distancia I? Pues I sería 0,07 metros, ¿vale? De nuestro origen. ¿De acuerdo? Pues, de nuevo, fuerza. La integral de I sub 2, diferencial de L sub 2. ¿Quién es el elemento diferencial de L sub 2? Pues este, que ahora sería diferencial de Z, ¿vale? Porque vamos hacia arriba. Y como la corriente va para arriba, pues esto sería diferencial de ZK, positivo. ¿Vale? Luego esto sería la integral. ¿Entre qué límites? Pues entre este punto y este punto. Esto es entre 0 y B de I sub 2 por diferencial de Z componente K, que multiplica vectorialmente a menos mu sub 0, ¿cuánto valía el campo? Mu sub 0 I menos mu sub 0 I partido 2pi por I componente I. Bueno, pues esto es igual. Sacamos fuera el signo menos. Esto sería menos mu sub 0, I sub 1 por I sub 2, partido por 2pi. Fijaos que la I, la variable de integración es z, luego I es constante, luego esto sería 2pi I, y aquí tendríamos K, producto vectorial por I, esto sería J, y por tanto un signo menos, que el menos ya lo hemos sacado aquí, pues K por I sería J, ¿vale? Y por B, que sería nuestra integral. Bueno, pues sustituimos valores. Esto sería menos 4pi por 10 elevado a menos 7 por 20 por 5 por... Estos son 10 centímetros, que son 0,1, partido por 2pi y ahora por i, que son 0,07 y todo j. Pues hacemos esta cuenta. 25, esto sale menos 28,571 micronewton dirección J. ¿Vale? Tramo 3. Ahora el tramo 3, y aquí sí hay que tener cuidado. Esto sería así. El tramo 3 vendría aquí. ¿Vale? Donde la corriente viene para acá. Si yo me cojo un elemento diferencial de L, porque el tramo 3 sería la integral de I sub 2 diferencial de L3, producto vectorial por B, ¿vale? Luego, si cojo un diferencial de L3, ahora sería diferencial de I, ¿vale? Y si le doy carácter vectorial, ¿hacia dónde va la corriente? Va hacia adentro, luego dirección menos J. ¿Vale? Bueno, pues esto sería
igual a integral de I sub 2 diferencial de I menos J producto vectorial por menos mu sub 0 I sub 1 partido 2pi por I dirección I. Límites de integración. ¿Entre qué punto y entre qué punto integramos? ¿Ese es el punto inicial o el final? ¿Quién sería el límite inferior de la integral? D más A. ¿Y el límite superior? D. No. ¿Por qué? Porque estamos tomando dos veces el signo menos de la corriente. Por una parte, he dicho que la corriente va para acá, por lo tanto, le estoy dando ese sentido. Si yo ahora en la integral le vuelvo a cambiar los límites de integración, entonces no he hecho nada. ¿Vale? Porque estaría multiplicando dos veces por menos 1. Luego, hay que tener mucho cuidado. No se puede aplicar el sentido de la corriente dos veces. Lo aplicamos uno. ¿Dónde? Aquí. Perfecto. O bien, tomamos esto como diferencial de IJ y le damos esos límites de integración. Pero los dos a la vez no. Luego, cuidado con cuando las corrientes van en sentido contrario, ¿vale? Eso, anotarlo bien. ¿De acuerdo? Porque no podemos aplicar dos veces el sentido de la corriente. ¿Vale? Porque digo, no, la corriente va para acá, pero luego va para acá. Pues entonces estamos tomando que la corriente va en este sentido, cuando no es verdad, que va en el otro. Entonces los límites de integración no pueden ser esos límites. Los límites serán entre los mismos de siempre, D y D más A. Yo os recomiendo, con esto de los límites y de las corrientes, que le deis el sentido a los diferenciales de L, que son los elementos de corriente. Y ahí es donde le damos el sentido de la corriente. Y en las integrales, siempre del más pequeño al más grande. Siempre. Independientemente del camino en el que estemos. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que lo hagáis. Lo podéis hacer como queráis, ¿no? Pero para evitar eso, el que apliquemos dos veces el sentido de la corriente, pues hacerlo así. Lo aplicamos al diferencial de L y en las integrales, desde el más pequeño al mayor. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto sería menos mu sub 0. Bueno, menos con menos sería más. Mu sub 0, I sub 1 por I sub 2, partido por 2pi. Ahora sí tenemos que hacer la integración. J por I, pues esto es menos K, integral entre D y D más A, de diferencial de I partido por I, dirección menos K. Luego esto es menos, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, 2pi, logaritmo neperiano de D más A partido por D. Si hacemos cuentas, pues esto sería menos mu sub 0, 20, o sea, 4pi. 4pi por 10 elevado a menos 7 por 20 por 5, partido 2pi, logaritmo neperiano de 0,07, partido 0,02, dirección K. Ignacio, una pregunta. Sí, dime. Es que no. Lo de los límites de D más A y D, ¿no sería al revés? Lo acabo de explicar. Es que. Vamos a ver. Si nosotros ponemos el límite entre D más A, que es lo que la razón nos indica, ¿vale? Porque tú dices, bueno, es que yo voy en esta dirección, ¿vale? Pues este punto, ¿vale? Que sería D más A hasta este punto que va A, ¿no? Sí. ¿Vale? Que es el sentido de la corriente. Pero se te olvida que el sentido de la corriente ya lo habíamos tomado aquí, cuando hemos dicho que vale menos J. Ah, Lo vale. que no puedo es aplicar dos veces el sentido de la corriente. ¿Vale? Vale. Porque entonces se nos convierte en positivo.
Y no es verdad, la corriente no va en la dirección de la I positiva. ¿Vale? Vale. Por eso digo que mi recomendación, que el sentido de la corriente se lo pongáis al diferencial de L. Y luego los límites de integración entre el pequeño y el mayor. ¿Vale? Entre el más pequeño y el más grande. Para no caer en poner 2 veces el signo menos de la corriente. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos cuentas, esto nos sale, estamos en el tramo 3, ¿no? El tramo 3, esto nos sale menos 25, menos 25,055 micronewtons dirección K, que es, pues como habíamos sospechado al principio, efectivamente, ¿veis? Esta iría para acá. Esta no, nos ha salido negativo, que sería la F sub 2, ¿vale? Y esta sería la F sub 3. ¿Vale? Bueno, el último tramo. El tramo 4. Ahora, el tramo 4 está aquí. ¿Vale? Donde la corriente va hacia abajo. La corriente va hacia abajo. Bueno, pues F sub 4, esto sería la integral de I sub 2, diferencial de L4, producto vectorial por B. O lo que es lo mismo, integral de I sub 2, diferencial de L4, producto vectorial por menos mu sub 0 I sub 1, partido 2pi por I, dirección. ¿Cuánto vale I2 diferencial de L4? Pues esto sería I sub 2, diferencial de L4, un diferencial de Z, ¿vale? ¿Qué dirección? Pues la corriente va para abajo, menos K, ¿vale? Dirección menos K. Y ya no vuelvo a aplicar otra vez el sentido de la corriente, ya la hemos aplicado aquí, punto. Pues la integral es desde el menor al mayor, ¿vale? Y en este caso irá desde 0 hasta 10, o de 0 a B. Bueno, pues F sub 4, esto sería la integral de I2, diferencial de Z menos K, producto vectorial por menos mu sub 0, I sub 1, 2pi por I, dirección I. Si hacemos cuentas, pues esto nos sale menos con el menos del de esto nos sale más, mu sub 0, I sub 1 por I sub 2, partido por 2pi por... Estamos integrando sobre Z, luego esto es I, y la integral entre 0 y B, ¿ves? Por eso entre el menor y el mayor, para no aplicar 2 veces, K por I es J, pues esto sería diferencial de Z, dirección J. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale I? Pues es una constante. En todos estos puntos el I es constante y vale 0,02. ¿Vale? Pues esto sería 4pi por 10 elevado a menos 7 por 20 por 5, partido 2pi por 0,02 y por B. ¿Vale? Que B vale 0,1. Todo es J. Pues si esto hacemos cuentas, el tramo 4 nos vale 100 micronewtons J. Dirección J. Por lo tanto, el tramo 4 no iría en esta dirección. ¿Vale? Este sería el F sub 4. Pero no se compensa por lo que habíais dicho antes, porque las distancias son distintas. ¿Vale? El apartado B, ¿cuánto vale la suma total de todas las fuerzas? Como 2 de ellas se cancelan, pues al final la suma sería F4 más F sub 2. F sub 4, 100 micronewton J más F sub 2.
F sub 2 F sub 2 esto ya es ser vago, ¿vale? Pero ya no tengo muchas más ganas de escribir. Y esto sería menos, y por tanto, esto, la suma son 71,429 micronewtons J. ¿Vale? Luego, mucho cuidado con eso, con lo de los sentidos de la corriente, sobre todo cuando son negativas. Cuando son positivas, pues no pasa nada, porque más por más es más, y no pasa nada. Pero cuando son negativos, menos por menos es más, y entonces sí está mal, ¿vale? ¿Alguna duda? Profesor, ¿puedes subir al tramo 3 un segundo? ¿Por aquí? Sí, un segundo. Ya Cuando está. acabe. Ya, vale. Bueno, pues continuamos. El problema este os lo dejo para casa, porque es que es exactamente igual al que hemos visto antes. De las dos, la de las dos, pues ahora una de ellas inviértelo. O sea, es que es igual, ¿vale? Por lo tanto, pues no os lo dejo que lo hagáis en casa. ¿Tenéis la solución? Pues no lo hacemos. Y vamos a hacer algún otro más interesante. Por ejemplo, este. Dice, suponga un potencial vector de la forma A igual a menos ρ cuadrado partido por 4 componente K. ¿Vale? Weber partido por metro. Nos piden calcular el flujo de campo magnético a través de esa superficie que tenemos ahí, mostrada en la figura. Pero nos lo piden haciendo uso del campo magnético. Entonces, el flujo, como sabéis, es igual a B por diferencial de S, donde el campo B es el producido por ese potencial vector y el diferencial de S pues sería un elemento diferencial de la superficie que tenemos. ¿Cómo calculamos el campo B a partir del potencial vector? Pues recordar que el campo B es igual al rotacional de A, ¿vale? Por lo tanto, si escribimos el rotacional de A en coordenadas cilíndricas, esto sería 1 partido por ρ. Determinante de ρ por phi, componente z, de la derivada con respecto a ρ, de la derivada con respecto a phi, derivada con respecto a z, ¿de quién? Pues sería de la componente a sub ρ, de ρ por la componente a sub phi y la componente a sub z. Claramente, el potencial vector que nos dan solo tiene componente z, por lo tanto, esta sería 0 y esta sería igual a 0. ¿Vale? Y además, la componente z no depende de la variable phi. Por lo tanto, esta derivada, que nos aparece aquí, también tiene que ser 0. ¿Vale? Porque no depende de la componente phi. La única que me queda sería esta por esta. O sea, esto sería igual a 1 partido por ρ menos ρ derivada de a sub z respecto a la componente ρ y todo ello componente phi. Esto es igual a 1 partido por ρ menos ρ por la derivada de a sub z, que esto es igual a menos 2 ρ partido por 4. ¿Vale? Y todo ello componente phi. De tal manera que esto se me va, el más y el menos, este se me va, y aquí me queda ρ medios componente phi.
rho medios componente phi. Luego, ese es el campo B. La integral del campo B por diferencial de S, ¿vale? En coordenadas cilíndricas, aquí. ¿Cuál es el término constante? Dentro, recordad, dentro de los diferenciales de S, ¿vale? De las tres coordenadas, hay una que se hace constante. En los diferenciales de L, dos son constantes, los diferenciales de S, una es, diferenciales de L, dos constantes, diferencial de S, una constante, diferencial de volumen, ninguna constante, ¿vale? Entonces, en diferencial de S, aquí, para esta superficie que tenemos, ¿quién es? X no es una coordenada cilíndrica. Sí, todo lo estamos haciendo en cilíndricas. Vamos a ver. Esa componente para acá es la componente ρ. ¿Se nos mueve la componente ρ? Claro, esto es z. ¿Se nos mueve z? Sí, la única que se mantiene constante es phi, que vale, ¿cuánto vale? Constantemente 90 grados, ¿vale? Por tanto, es la componente phi la que se nos hace cero. Por tanto, esta circulación sería el campo B, rho medios, componente phi, producto escalar por diferencial de rho, diferencial de z. ¿Entre qué límites? Pues diferencial de rho se nos mueve entre 1 y 2 y el diferencial de z se nos mueve entre 0 y 5. Bueno, pues si hacemos esta integral, esto sería un medio, diferencial de z como no depende, pues, y bueno, todo esto es un componente phi, ¿vale? Para que el producto escalar sea igual a 1. Esto sería un medio de z, que sería 5 menos 0, y ahora por rho diferencial de rho, que es igual a un medio de rho cuadrado entre 1 y 2. Bueno, pues esto es 5 medios, 5 cuartos, mejor dicho, de 4 menos 1. Estos son 4 menos 1, 3, 3 por 5, 15, 15 cuartos. ¿Vale? Y como es un flujo, pues medido en Weber. ¿Vale? Luego esto mediante B, el campo B. ¿Cómo lo haríamos calcular el flujo a través del potencial vector? De la siguiente forma. Fijaos que el flujo viene definido por B diferencial de S, ¿vale? Hemos visto que B es igual al rotacional de A, por lo tanto, esto sería la circulación del rotacional de A por diferencial de S. ¿Os acordáis del teorema de Stokes? ¿O el teorema del rotacional? Pues nos decía que el flujo del rotacional era igual a la circulación, o la integral, a través del camino cerrado C que delimita a la superficie de A por diferencial de L. ¿Vale? ¿Quién es el diferencial de L? Pues todos los caminitos que tenemos aquí. Un camino, otro camino, otro camino, otro camino. ¿Vale? Luego esos son todos los diferenciales de L. Bueno, pues vamos a calcular cada uno. Yo le he llamado este tramo 1, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Por lo tanto, para el tramo 1 tenemos que evaluar... ¿Cómo? Sí. Sí, un poco he seguido el sentido de las flechas que me ponía, ¿vale? O sea, ¿ya? Bueno, pues para el tramo 1. Para el tramo 1 tendríamos la integral a través de T1 de A por diferencial de L es 1. ¿Quién sería? Bueno, A es igual a menos rho cuadrado. ¿Cómo? T1.
tramo 1 o C1, como queráis, ¿vale? Ese sería el potencial A. Y ahora, ¿quién es diferencial de L sub 1? Pues yo me cojo un diferencial de L. El diferencial de L es simplemente diferencial de Z, ¿vale? Componente K. Pues esto sería diferencial de Z componente K. ¿Y entre qué límites? Pues entre este punto, que es 0, y este punto, que es 5. Luego entre 0 y 5. Bueno, pues esto, como no depende de Z, pues esto sería menos ρ2 partido por 4 por la integral de diferencial de Z entre 0 y 5 sería 5, 0. ¿Vale? Y esto es igual a menos 5 ρ cuadrado partido por 4. Pero cuidado, ρ es una constante para esa circulación. Para este tramo, ρ es una constante, ¿qué vale? Nos estamos moviendo sobre ρ igual a 1. Pues, ¿vale? Pues para ρ igual a 1, esto sería menos 5 cuartos. Tramo 2. Integral a través del tramo 2 de A por diferencial de L2. ¿Cuánto vale diferencial de L2? Ahora nos movemos por aquí. El diferencial de L2, pues no es más que diferencial de ρ, en la dirección ρ, ¿vale? Porque nos estamos moviendo en el tramo 2. Luego esto sería por diferencial de ρ componente ρ. K, producto escalar por ρ, 0. Pues el tramo 2, muy sencillo. El tramo 3, pues igual, integral entre el tramo 3 de A por diferencial de L3. Esto es integral de menos ρ cuadrado 4, componente K, producto escalar por diferencial de L3. Ahora diferencial de L3, está aquí, que sería igual a ¿quién? Efectivamente, ¿vale? Pues sustituimos. Esto sería diferencial de Z menos K. Si integramos, pues el menos con el menos se nos hace más. Esto sería ρ cuadrado partido por 4 de diferencial de Z entre, cuidado, aquí, de nuevo, entre 0 y 5. Si le ponemos entre 5 y 0, estamos en la misma situación que antes. Estamos aplicando 2 veces el sentido negativo de la corriente. ¿Vale? Entonces, esto sería entre 0 y 5, que es 5 menos 0. ¿Cuánto vale ρ ahora? 2. Muy bien. Pues ahora sería 4 partido por 4 por 5. O sea que esto vale 5. Y el último tramo, A por diferencial de L4, esto sería pues menos ρ cuadrado partido por 4 componente K, producto escalar por diferencial de L4. Ahora estamos aquí. ¿Vale? Ahora estamos aquí. Ese diferencial de L4, ¿quién sería? Diferencial de ρ menos ρ. Por tanto, esto sería diferencial de ρ por menos ρ y esto 0. Luego la circulación, o mejor dicho, el flujo de B diferencial de S es igual a la circulación de A por diferencial de L y esto sería igual al primero, menos 5 cuartos, más 0, más 5, más 0.
Y esto vale menos 5 más 20 partido por 4, 15 partido por 4, que es el mismo valor que nos había salido calculando la circulación directamente a partir del campo B. ¿Vale? Por tanto, pues esas dos circulaciones iguales. ¿Cómo? El flujo es un escalar, no tiene vectores. ¿Vale? ¿Dudas? Pues seguimos. ¿Cuál? El tramo 3. Este. Sería, bueno, este sería el potencial y ahora, diferencial de L3. Diferencial de L3 sería un elemento diferencial de L3 aquí, ¿vale? Este eje, o sea, ese tramo está moviéndose sobre qué variable, la z. Por lo tanto, ese diferencial de L3 sería diferencial de z. Y estamos yendo en ese sentido, hacia abajo. Luego, ¿qué componente, qué versor tendría? Menos k. Si sustituimos, ¿vale? Aquí tendríamos diferencial de z por menos k. Tendríamos menos por menos, más. Rho cuadrado es una constante porque estamos integrando sobre z. Luego, eso sería constante y además una constante que incluso sabemos cuánto vale, 2. ¿Recuerdas dónde está el eje? Este eje está en 2, ¿vale? Luego, rho es una constante. Mientras me voy moviendo para abajo, la rho siempre vale 2, ¿vale? Igual que en el tramo 1, hemos puesto que la rho valía 1, porque nos vamos moviendo sobre el eje Z a rho constante, ¿vale? ¿Más cosillas? Pues venga, seguimos. Bueno, aquí una larga y estrecha barra imanada tiene su momento magnético M paralelo a su eje. Y está suspendida de un hilo, tal como si fuese una aguja imantada, ¿no? De una brújula. Dice, cuando el imán se coloca en el seno de un campo B, pues obviamente si esta es la aguja que está moviéndose, en el momento que le meto un campo B, ¡oh!, se me orienta en la dirección del campo y se me queda, ¿vale? Y dice, si se desplaza un pequeño ángulo, si lo desplazo un pequeño ángulo con teta muy pequeñito, esta es mi imán, si lo desplazo un poquito para arriba en el seno que del campo magnético, ¿qué va a hacer? ¿Para arriba o en la horizontal? Para O arriba, sea, o sea, así. ¿Lo giro así No, así, o así? así, Vale, vale. ¿vale? Entonces, si lo giro así, ¿qué ocurre? Que va a pegar unas oscilaciones hasta quedarse fijo, ¿vale? Hará así, y se queda fijo, ¿vale? Entonces, por eso, ese ángulo teta lo he puesto sobre la vertical. Dice, bueno, pues dice demostrar que el imán empieza a oscilar alrededor de su posición de equilibrio con una frecuencia igual. Aquí hay varias erratas, ¿vale? La frecuencia, esto es 1 partido 2pi raíz de mu, no es mu, sino porque le cambiamos el nombre, lo llamamos m por b partido por i y falta un ángulo teta, ¿vale? Bueno, pues aquí hay que acordarse de cosas de dinámica de la rotación, que no sé si os acordáis del primer cuatrimestre, ¿vale? ¿Os acordáis de la ecuación fundamental de la rotación? La ecuación fundamental me dice que el momento angular
esto es igual a al momento de inercia, en este caso del imán, ¿vale? Por el ángulo, por la frecuencia angular, omega. O sea, esto es la variación. Recordar que omega no es más que diferencial del ángulo con respecto al tiempo, ¿vale? Bueno, no conozco el momento angular, pero sí sé que la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿eso a qué era igual? Ya se ha olvidado toda la dinámica de rotación. No, A tau, al momento de la fuerza. es que está muy... Bueno, este ejercicio mezcla muchas cosas de mecánica, ¿vale? Bueno, pues el momento es de qué fuerza, de la fuerza magnética, y esto sí, la verdad que es lo único que hay de magnetismo, el resto todo es rotación. Recordar que el momento de la fuerza, esto es m por el campo B, ¿vale? Y el producto vectorial de m por b, esto sería igual a m por b seno del ángulo θ. ¿Vale? Bueno, pues si yo derivo la ecuación fundamental, esto me quedaría I por diferencial de omega con respecto a t, ¿vale? O lo que es igual a I diferencial segunda de θ con respecto a t dos veces. Luego la ecuación diferencial segunda respecto a t dos veces, esto es igual a mb partido por I por el seno del ángulo θ. Problema que esta ecuación es una ecuación diferencial no lineal, ¿vale? Porque tengo la derivada segunda del ángulo θ relacionada con el seno del ángulo θ, luego no es lineal. ¿Qué podemos hacer para linealizarla? Hacer uso de lo que nos dicen, que la variación es muy pequeñita. ¿Y qué ocurre cuando las variaciones, o sea, el seno del ángulo θ cuando el θ es muy pequeño? ¿A qué es igual? ¿A? Al ángulo. El seno se aproxima por su ángulo, ¿vale? Luego esto es aproximadamente el ángulo θ. Como las variaciones son muy pequeñitas, las derivadas segundas, ¿vale? Pues son también muy pequeñas. Entonces esto lo podemos aproximar a omega cuadrado, ¿vale? De mb y por el ángulo θ, aproximadamente. Como omega es 2pi por la frecuencia de oscilación al cuadrado, pues esto igual a m por b y por el ángulo θ. Por lo tanto, f, si despejamos, sería 1 partido 2pi raíz cuadrada de mb y por el ángulo θ. ¿Vale? Bueno, es casi más un problema de mecánica más, porque lo único que tenía de electromagnetismo estaba aquí. ¿Vale? El resto es todo rotación. ¿De acuerdo? Pero bueno, no era tampoco muy difícil. ¿Ya? Sí, claro. El problema 17 os lo voy a dejar para casa, porque es que es muy parecido al que hemos hecho antes. Ahora, fijaos, antes teníamos la espira así, el hilo así, ¿vale? Ahora hacemos esto, o sea que... os pido otra cosa, porque bueno, sí, os pido el momento, ¿vale? Pero el momento está relacionado con la fuerza, o sea que en realidad es calcular lo mismo, ¿vale?
Entonces, os lo dejo que lo hagáis en casa. Y el problema 18, pues, es que es igual al que hemos hecho antes, ¿vale? Es exactamente igual al que hemos hecho antes, pero bueno. Dice, el campo magnético en el punto P, generado por la corriente de intensidad I, determinar el campo magnético en el punto P, generado por la corriente de intensidad I, que circula por el conductor mostrado en la figura. Es que es igual al que hemos hecho antes. Y de hecho el campo B, ¿vale? El campo B, pues, esto es igual al mu sub 0i partido por 2pi. Ahora el R es R mayúscula del seno del teta sub 2 más seno de teta sub 1. ¿Vale? Y ahora pues tenemos estos ángulos. ¿Quién sería? Fijaos que como esto está dividido en la mitad, ocurre que el seno del ángulo teta sub 2 es igual al seno del ángulo teta sub 1. Por tanto, esto lo voy a llamar simplemente mu sub 0i partido 2i por r por 2 veces seno del ángulo teta. ¿Cuánto vale el seno del ángulo teta? Pues el seno sería a partido por este lado, pero ese lado es la raíz cuadrada de a cuadrado más r al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería mu sub 0. ¿Esto es 2pi o 4? 4. ¿Dos senos de teta o dos senos de teta sub t? No, porque es el mismo ángulo. Entonces, pues en vez de llamarle teta sub 1 y teta sub 2 le llamo teta, simplemente. Es que es el mismo ángulo. Porque estamos dividiendo al segmento en dos partes. Claro, o sea, no. Si yo no parto por la mitad, tendría un teta sub 1, un teta sub 2. Pero como lo estoy partiendo por la mitad, y lo mismo hay a la derecha que a la izquierda, pues en realidad teta 1 es igual a teta 2. Efectivamente. Bueno, pues esto sería 2pi por r por a partido raíz de a cuadrado más r cuadrado. ¿Vale? Y bueno, pues ya tenemos el campo. ¿Vale? Este sería el campo. El campo que genera ese hilo en el punto P. Dice, utilizar el resultado del apartado anterior para determinar el campo en el centro de un polígono de n lados. Demostrar que cuando n es muy grande, el resultado se aproxima al del campo magnético en el centro de un círculo. Entonces, fijaos, si yo tengo este hilo y ahora tengo este hilo, el mismo hilo, pero lo pongo así, ¿vale? ¿Quién sería el campo en el punto P? Pues el mismo, ¿vale? Sería 2 veces el campo de este primer hilo, ¿vale? Si lo pongo así, pues serían 3 veces. Si lo pongo así, serían 4 veces. Si lo pongo así, ¿vale? Sería un pentágono. Bueno, es un hexágono, ¿vale? Quería dibujar un pentágono. Para un hexágono, todos los lados aportan lo mismo, ¿vale? Luego sería el campo de uno de los lados, ¿vale? De uno de los lados por el número de lados, ¿vale? Bueno, pues el ángulo teta, ¿qué ocurre? Que a medida que voy creando polígonos cada vez más complicados, el ángulo teta, ¿vale? Lo puedo escribir como, esto sería pi veces partido por el número n, ¿vale? Esto es una relación que será en todos los polígonos regulares, claro, los irregulares no. Pero en los regulares, ¿vale? El ángulo, ese ángulo que va formando con el centro, se puede expresar de esa forma. ¿Vale?
Bueno, pues de la relación esta que tenemos aquí, pues tendríamos que el campo B para un polígono de n lados sería n mu sub 0i partido por 2pi por r por el seno de pi partido por n. ¿De acuerdo? Si hago el límite cuando n tiende hacia infinito, ¿qué ocurre? Que sería n mu sub 0i partido 2pi por r. Fijaos, si n se hace muy grande, ¿cómo es el ángulo del seno? Y lo aproximamos a... Perdón. Y lo aproximamos a su ángulo. De tal manera que n y n se me va, pi y pi se me va, y esto me queda mu sub 0i partido 2r, que es justo el campo magnético de una estira, ¿vale? De una estira circular. ¿De acuerdo? Luego, cuando n crece, que es un polígono de muchos lados, pues eso es casi como un círculo. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos entonces aquí.